¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Déjenme compartir esta reflexión en esta mañana o en esta tarde de este miércoles 25 de enero. A solamente unos pocos días para que ya se vaya este primer mes de este año 2023. Y ante el panorama que se está vislumbrando en todo el planeta Tierra, quiero compartir esta reflexión de corazón a corazón. El que piensa en el pobre. Ese es el tema que quiero compartir. Porque es interesante la historia que comenta el Señor aquí. En este mundo, en este momento, estamos viendo una brecha profundamente grande. Los ricos siguen siendo mucho más ricos y los pobres siguen siendo más pobres. Estamos viviendo un momento difícil, crítico en todo el planeta Tierra. Uno, por los terribles desastres o catástrofes que se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo, incluyendo la crisis terrible y dolorosa que está pasando en este momento en su 11º mes, la guerra en Ucrania, y donde la situación se ve, el panorama eminentemente difícil e eminentemente peligroso, lo que indica que más y más decenas o centenas o quizás millones de ucranianos tendrán que enfrentarse a lo peor de lo peor, de la crisis en sus vidas de ellos. Esa situación dolorosa, esa situación crítica, que no solamente la estamos viendo, solamente con las gentes víctimas de esta guerra en Ucrania, sino que la estamos viendo en todo el planeta Tierra, inclusive en la gran potencia o primer potencia del planeta Tierra, como es los Estados Unidos de América. Ver a miles de personas en estos momentos en Los Ángeles, California, viviendo en formas impresionantemente infrahumanas, aunque increíblemente muchos de ellos, mucha de esa gente ya les gustó, lamentablemente, vivir en esas condiciones. Pero entre miles de esas personas que están durmiendo a la intemperie, en condiciones infrahumanas, en las mismas calles de California, son personas que definitivamente cayeron en la más grande y extrema pobreza. Ellos no son como tal vez algunos de estos indigentes, como le llaman, algunos de estos indigentes sencillamente porque ya les gustó así, inclusive hasta tienen ayuda del gobierno y sencillamente ellos les gusta vivir en esas condiciones. No vamos a hablar de ese tipo de gente que ya les gustó esa vida, sino vamos a hablar del pobre, de la palabra verdaderamente pobre. Esa palabra que originalmente en el diccionario significa cuando lo ha perdido todo, cuando no tiene opciones, cuando todas las puertas se le han cerrado.
A ese pobre es el que se refiere específicamente la palabra del Señor y el mensaje del Señor. Y lo que estamos compartiendo en el tema de este día, el que piensa en el pobre. Porque es profundamente doloroso ver, como le dije, dentro de esos miles o miliadas de indigentes que están viviendo en Los Ángeles, California, en el mismo Austin, Texas, donde este fin de semana allí en la ciudad de San Marcos, entre Austin y San Antonio, estaré compartiendo este viernes, sábado, domingo y un lunes específicamente especial para nuestra gente allí en esa parte. Y allí en Austin, nuestra capital del estado de Texas, en los puentes, debajo de ciertos puentes, uno puede ver cantidad de personas viviendo en tiendas de campaña y en condiciones infrahumanas. Pero como dije, no vamos a hablar de los que quieren vivir así, sino de los que realmente mirábamos en una de las entrevistas, en uno de nuestros noticieros locales de aquí de Estados Unidos, donde entrevistaban a una de estas personas de origen mexicano viviendo en condiciones infrahumanas en una de las calles de ahí de Los Ángeles, California. En algún momento empezó a empapar sus mejillas en lágrimas y simplemente dijo: lo perdí todo. Perdí familia, perdí mi casa, no me quedó más remedio, dijo, o no tengo más alternativa que vivir en la calle, dijo. No tengo otra alternativa. Vivir, dijo, no tengo condiciones, no hay manera. Hijo, eso es todo. Escuchar esos testimonios, escuchar a esas miríadas de personas en este momento a lo largo de nuestra frontera, ir al país de Haití, donde son miles de miríadas de personas viviendo en condiciones profundamente infrahumanas, o esas miles de personas que arriesgan su propia vida desde Cuba, sin importar lo que podría pasar en esa travesía del mar, porque las condiciones de pobreza son eminentemente grandes. Pero esa situación de pobreza grave, triste, dolorosa, la tenemos en todas partes, no solamente en la frontera con México, o en los suburbios de Los Ángeles, o en los suburbios de Nueva York, o como Austin. Tenemos en nuestro alrededor, quizás aún en nuestra propia vecindad, a personas que están pasando momentos duros, difíciles y quizás dolorosos. Países donde la situación es mucho más grave y tal vez mucho más dolorosa, como Venezuela. Cuando nunca se me olvida ese impacto, cuando un médico, imagínense, un médico me escribía diciendo: ayer mi hijo me pidió que cómo soñaría con comerse un pedazo de pizza. Pero le dije: hijo, no lo podemos hacer. Esa es una enorme incoherencia en un mundo donde, como dije al comienzo, tenemos los dos extremos: los ricos más ricos y los pobres más pobres. Hasta que uno no tiene la cercanía con la gente pobre, con esa gente, y llega a palpar, llega a tocarlo, también nos volvemos sensibles. Sin lugar a duda, mi vida fue marcada con dos acontecimientos desde cuando era muy jovencito, muy chiquillo. Una fue cuando participamos en el evento
con alto comisionado de Naciones Unidas en la gran crisis de los 80, allá en África, en la hambruna. En esa situación dolorosa que cuando uno vivió en ese momento y ver a esa gente cómo se moría aún en los campamentos, a partir de aquel momento uno moría con sentimientos encontrados en cuanto a nunca más volver a botar un pedazo de comida a uno. La otra experiencia también fue en los 90, o más bien en los 90, fue con mis 4 viajes que hice a Cuba. Y cuando miré la situación de los hermanos cubanos, o una de las jóvenes, hija de un pastor que dijo, hermano Bolaine, en un campamento de jóvenes, dijo, aquí como ve a todos nosotros, generalmente comemos arroz sancochado porque no tenemos aceite para cocinar nuestra comida. Generalmente, dijo, nuestros pastores andan con sus zapatos con huecos en sus suelas. Algunos de ellos solo tienen 2 camisas. Lavan una este día para la secan y así intercambiarse esa camisa entre semana. Sin embargo, dijo, con todo y esta extrema pobreza, me decía, aquella joven hija de pastor, allá en Cuba, me decía, con toda esta extrema de pobreza, nosotros amamos a Dios y adoramos a Dios como usted lo ve aquí en la noche, como levantamos nuestra mano y como lloramos en la presencia de Dios, aunque sea por ese arroz sancochado, pero al menos tenemos una comida. A partir de ese momento fui marcado. Me da profundo dolor ver aquí mismo en nuestras comunidades cristianas evangélicas en los Estados Unidos, no solamente anglos, sino los propios hispanos, de cómo botamos cantidades de comida. Vamos a nuestro supermercado, o nuestras esposas, nuestras hermanas van a los supermercados y compran y compran y compran, y luego están viendo la etiqueta si ya se venció en su casa y agarran aquel arroz, aquellos frijoles o aquellos alimentos y sencillamente van y los tiran a la basura. Decía un hermano que fuimos una vez con un pastor, estábamos comiendo. Esto era en la parte norte de Honduras. Y éramos ministros. Era un grupo misionero. Y nos sentamos a la mesa de aquella hermana. Y aquella hermana pobre, de un lugar pobre allí en Honduras. Cuando uno de los misioneros dejó casi la mitad de la comida. Y él dijo, disculpe, mi hermano, con todo respeto, pero sería un pecado que yo bote la mitad de esa comida, porque hay miles aquí mismo en Honduras que anhelan, aunque sea la mitad de ese plato de comida. Y al de estarla dejando usted manoseada para botarla, no me siento bien delante de Dios. Esos son los sentimientos encontrados. Desde aquel entonces, a veces a mí me da dolor profundo cuando van a botar comida, a botar frutas, porque sencillamente las compraron, pero ni se las comieron y se pudrieron y las tiraron. A veces mismo yo regaño a mi misma niña o a Lisa y le digo, Lisa, no importa si haya costado $1, no me importa, pero $1 es $1 y no podemos botar esas frutas sencillamente porque no las comimos. Entonces, ¿para qué comprar lo que no se puede comer? Y cuando veo esos despilfarros profundos en los grandes banquetes mismos de nuestras iglesias y las enormes cantidades de comida que se botan, y solo saber que aquí mismo, posiblemente en nuestra propia vecindad, en nuestro propio barrio, tenemos gente, y ni se diga en nuestra América Latina, tenemos gente pasando condiciones infrahumanas. Que nuestra América Latina es mucho más notable, definitivamente, porque allí abiertamente están las 2 clases, los pobres y los ricos. Ese despilfarro profundo, extraordinario, cuando he estado en Costa Rica o en el mismo Nicaragua,
y entrar a restaurantes donde la comida, un solo plato, allí en esos países pobres, cuesta $30 porque son restaurantes para la gente de la clase alta. $30, $40 un solo plato, mucho más caro que en el mismo Texas. Mientras que allí mismo, por el otro lado, está millares de personas anhelando un medio plato de comida, por lo menos. Allí viene la situación, y lo que quiero hablar en esta mañana es a nuestro pueblo evangélico. Ese pueblo evangélico de clase media a clase alta. Llegar al corazón de ellos y decirle, ¿realmente piensas tú? Preguntas a esos hermanos humildes, sencillos de tu propia iglesia, y le preguntas si tienen comida, si tienen para comer, o sencillamente van todos, alaban a Dios, glorifican, pero nadie le importó pensar en los mismos pobres de su propia iglesia. Déjenme compartir esta reflexión, o más bien esta moraleja. Un rico subía todos los días al templo a orar, y junto a él iba siempre su hijo Samuel. Y de pie oraba el rico de esta manera: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Señor, te doy gracias por mi trigo y por mi maíz y por mis alfolíes. Señor, ayuda a los mendigos y a los hambrientos, a los pobres que no tienen las bendiciones materiales que tengo yo. Y mientras oraba, lloraba. Aconteció un día que el pequeño Samuel, después de la visita al templo, llegó hasta su padre y le dijo: Padre, hoy como ayer he escuchado tu oración, y como quisiera tener alguno de tus depósitos de trigo. Y el padre le dijo: todas mis cosas son tuyas. ¿Qué harías con el tiempo si lo tuvieras? Su niño Samuel respondió y le dijo: yo contestaría tus oraciones, Padre. El mensaje era contundente. A veces tenemos la abundancia, tenemos bendiciones grandes, y hasta damos gracias a Dios en nuestro altar, y hasta levantamos nuestras manos y decimos: gracias por todas estas impresionantes bendiciones que me ha dado. Y vamos a los restaurantes y hacemos despilfarro. Pedimos, cuando inclusive sabemos que ni siquiera la mitad de toda esa barbaridad que pedimos, ni siquiera nos la vamos a comer. Y finalmente, o dejamos que el mesero la lleve y lo tire a la basura, o lo llevamos a la casa, lo ponemos en un refri que después de 3, 4, 5 días ni se lo ha comido, y viene y lo tira a la basura. Pero sí no nos acordamos que mientras votamos eso, significa dinero que estamos votando. Dinero que puede servir para bendiciones, para bendecir, para ayudar, para comprar una librita de arroz, o algo para dar a uno de estos mendigos. No darle dinero, pero sí darle comida. No darle para que vaya a gastar en otras cosas, en vicios, tal vez algunos que están pasando por la depresión, pero sí tal vez regalarle una ropita. Es decir, identificarnos con ese dolor de los demás. No simplemente levantar nuestras manos, dar gracias a Dios y decir: gracias por todas las bendiciones. Y acuérdate de los pobres cuando tú puedes ser parte de esa bendición, de esa gente que está pasando en momentos extremos de pobreza. Es duro cuando vamos a nuestros países, cuando vamos a México, cuando vamos a El Salvador,
Nicaragua, e inclusive el mismo Costa Rica, donde es abierta la enorme diferencia entre los de clase media alta y la gente pobre en las más grandes miserias. Todo esto, yo quiero tocar el corazón de nuestra gente, de los que levantan sus manos, de los que adoran a Dios, de los que oran oraciones parecidas a la de este rico. Te doy gracias porque me has bendecido, porque tengo trigo, porque mis graneros están llenos. Pero también acuérdate de los pobres, cuando él mismo podía ser parte de esa bendición, cuando en su propia comunidad del rico había gente viviendo en las más grandes penurias y necesidades. Mis hermanos, cuando vayas al mercado a comprar, asegúrate lo que vas a llevar, y asegura que lo que vas a llevar es exactamente lo que vas a comer, pero no para botarlo, porque ese dinero que vas a botar en comida, en cosas desechables, es un dinero que podría servir para comprar tal vez un diario, como le llaman desde México a Argentina, a una familia vecina pobre tuya, o quizás llenar de risa a un niño vecino que anhela, como este de Venezuela, hijo de un médico, que anhelaba comer un pedazo de pizza. A lo mejor podemos sacar una sonrisa linda a uno de esos niños de la iglesia pobre, que cada domingo escucha a sus compañeritos decir, al terminar el culto, mi mamá y yo vamos a comer esto y lo otro. Y él solamente se queda callado, porque no puede comer ni siquiera un pedazo de pizza. Eso es lo que quiero llegar. A esa es la razón que quiero llegar en esta reflexión. Hay múltiples de pasajes, inclusive a los que tienen mucho dinero y mucha fortuna almacenada, y que se conforman con simplemente dar limosna. No es dar limosna, es sencillamente llegar al corazón. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día del mal lo librará Yahweh. Salmo 41:1. Dice, peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 14:21. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí, de pie, o siéntate en el suelo. ¿No estás haciendo diferencia entre uno y otros? ¿Venís a ser jueces con malos pensamientos? Dice Santiago capítulo 2, el versículo 4. La reflexión, el mensaje que da Santiago y de todos estos pasajes es, por favor, aún en la misma iglesia, tengamos cuidado de no hacer diferencia entre los que tienen mucho y aquellos pobres desposeídos, que a pesar del hambre, o las necesidades, o los deseos de uno de sus niños de comerse un pedazo de pizza, a pesar de todo ello, tal vez no son pasados por alto en su propia iglesia, mientras que otros son exaltados y alabados por sus enormes ofrendas que dan. Ahí. No estoy en contra de que bendigan a la iglesia, jamás, nunca. Lo que quiero decir es tocar el corazón, que en su comunidad o en su propia iglesia tienen gente pobre, tal vez pasando momentos difíciles económicamente. Algunos quizás porque los han echado de su propio apartamento, como este de origen mexicano que dijo, no pude seguir pagando el apartamento. California es muy caro. Lo perdimos todo, dijo, todo. Y no nos queda más remedio que venir a dormir a las calles.
No porque soy vicioso, dijo, no soy vicioso. Y comenzó a llorar. Solamente que mi pobreza es extrema, porque lo he perdido todo. Tomemos un minuto de reflexión cuando vamos a la iglesia. Demos gracias como este rico por la bendición que Dios te ha dado a ti. Pero a la vez voltea tu mirada hacia atrás y observa si hay algún hermano, alguna hermana, o alguno de sus niños en extrema pobreza, que quizás no tiene ni para comprar los cuadernos de su escuelita. Y piensa y dice, Señor, dame el privilegio de sacar una sonrisa alegre de uno de estos niños o de una de esta familia. La Biblia dice, el que piensa en el pobre, en el día del mal, Dios lo librará. Es decir, es una bendición a los que tienen mucho dinero y despilfarran cualquier cantidad de dinero en esos restaurantes como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador. Piensan que en toda esa multitud de dinero que están botando hay mucha gente que ustedes podrían ayudar. Y hay muchas sonrisitas de niños que podrían sacarle. Por favor, meditemos en todo este año en cómo podemos dar nuestra mano al pobre también. Si